Entrevista con la cyberfeminista afro Sandra Abdelá Álvarez Ramírez, autora del blog Negra Cubana Tenía que Ser. La conversa se llevó a cabo para la edición 128 de Caribe Nuestro y se divulgó el 15 de junio de 2017. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Esta semana, Jorge, nos sumergimos en la blogósfera caribeña para hablar con una ciberfeminista afro de la mayor de las Antillas. Nos referimos a Sandra Abdelá Álvarez Ramírez, autora del blog Negra Cubana Tenía que Ser. Este sitio es una ricura. Vas a encontrar notas sobre feminismo, racismo y herencia negra. Sandra nació en Cuba y actualmente vive en Hannover, Alemania. Sandra, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Primero, cuéntanos cómo surge la idea de crear el blog Negra Cubana Tenía que Ser. Negra Cubana Tenía que Ser nace en el año 2006, justo cuando yo estaba cursando la maestría en estudios de género. Tengo que decir que nació, como siempre reconozco, una especie de botella al mar. Yo tenía algo que decir sobre la cuestión racial en Cuba y entonces decidí hacer mi propio espacio, porque es cierto que aún hasta el día de hoy es un poco difícil decir su opinión de manera abierta en, digamos, algún medio oficial en Cuba. De esta manera decidí crear Negra Cubana Tenía que Ser. Y en ese momento también yo hacía bastante crítica feminista y particularmente del feminismo negro. Entonces creo la bitácora como inspiración, o inspirada mejor dicho, por una bitácora que ya existía y había sido fundada por la profesora Isabel Moya, profesora del Instituto Internacional de Periodismo José Martí y también profesora de la Universidad de La Habana en la carrera de periodismo. Isabelita Moya, además directora de la revista Mujeres y de la revista Muchacha, fue, vayamos a decir, mi inspiradora de manera inconsciente. Yo conocí que existía su blog, yo siempre me he interesado por la tecnología, en aquel momento las redes sociales no eran como ahora, pero también yo trabajaba como periodista digital, de manera de que todo se unió y dije, bueno, voy a crear una bitácora. En un inicio, de manera, vamos a decir, completamente autogestionada. O sea, yo sola fui saltando los obstáculos, aprendiendo, y actualmente ya hacen de eso 11 años, en este mes de junio. Hicieron 11 años de que la bitácora Negra Cubana Tenía que Ser existe en las redes sociales. Sandra, vimos que el blog está estructurado en varias secciones. Háblanos un poco de eso. ¿Qué se puede encontrar la gente que visite Negra Cubana Tenía que Ser? Bueno, pues si tuviese que definir estructuralmente Negra Cubana Tenía que Ser, quisiera decir que a lo largo de estos 11 años ha cambiado bastante. Y las secciones se han parecido también a el momento, el contexto del activismo en el cual yo me he encontrado dentro de mi labor. En estos momentos el tema racial continúa siendo uno de los más importantes, pero te decía que por momentos, por ejemplo, la violencia de género, el feminismo, las artes, las mujeres cineastas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas, de la comunidad LGTBI, o sea, más o menos depende. De manera general, las personas se van a encontrar temáticas relacionadas con cultura cubana, racialidad, comunidad LGTBI y sus derechos. A ver qué más decirte. Feminismo, por supuesto, porque yo soy una feminista negra decolonial. Y por ahí van las secciones y la estructura de Negra Cubana Tenía que Ser. También hay textos un poquito más universales que tienen que ver con la negritud, no necesariamente con Cuba, sino más bien de la región, o con el racismo, o con el sexismo. Y esas serían las temáticas fundamentales que definen la estructura de Negra Cubana Tenía que Ser. En este momento también para mí es muy importante visibilizar los debates que tienen lugar en Cuba sobre la temática racial. Por eso es posible encontrar también dentro de la estructura una sesión dedicada a ello. Y también visibilizar la obra poética de las propias mujeres afrodescendientes sobre su condición afrodescendiente. De manera que se va a encontrar poesía, no solo de afrocubanas, sino también de mujeres afrodescendientes de la región. Ahí está, por ejemplo, el poema Rotundamente Negra, de la poeta afrocostarricense Shirley Campbell. Y también están poesía o textos poéticos de la poeta cubana, afrocubana, Georgina Herrera.
junto a también poesía más, diríamos, entre comillas, más contemporánea, o que se inscribe dentro del movimiento de hip hop cubano, por ejemplo. Esta vez de la autoría de la rapera Magia López. Y así se va a encontrar bastante información relacionada más o menos con estos temas que a mí me interesan y que definen la estructura de la bitácora Negra Cubana Tenía que Ser. No he dicho hasta este momento que Negra Cubana Tenía que Ser se encuentra alojada en http://negracubanateníaqueser.com. Una de las secciones que nos llamó la atención es el Directorio de Mujeres Afrocubanas. Sandra, ¿cómo crean este directorio? El Directorio de Afrocubanas existe desde hace 7 años aproximadamente, pero un inicio, desde hace 5 y medio más o menos, existió como una sesión del blog, llamándose Diccionario de Afrocubanas. Surgió en una sentada entre yo y una amiga que ya fallecida, Inés María Martiatu, importante intelectual afrocubana, y nos pusimos a hablar, yo le conversé la posibilidad de crear hasta ese momento, diccionario, donde se visibilizaba de alguna manera la obra de mujeres afrocubanas, teniendo en cuenta el legado de estas mujeres y que por lo general son visibilizadas cuando se realizan enciclopedias, compilaciones y demás. Así surgió la idea. Y desde hace aproximadamente 1 año y medio, el directorio tomó forma de página web de manera independiente, para lo cual creamos una estrategia de micromecenazgo, y con la aportación personal y privada de muchas personas logramos reunir una cantidad de dinero que nos posibilitó comprar el hosting, comprar el dominio, pagar por su implementación. De manera que tenemos ahora el directorio afrocubana con cerca de 400 fichas de mujeres importantes para la cultura, la sociedad, el deporte, la ingeniería y otras áreas del quehacer profesional. El Directorio Afrocubano es un proyecto que siempre va creciendo porque se va nutriendo de las mismas afrocubanas contemporáneas, con otras ya fallecidas, todas que han sido importantes para la historia y la cultura cubana. Es un proyecto además que quiero señalar que se desarrolla con el apoyo técnico de Alejandra Aravena, una mujer chilena, feminista, y que el directorio está alojado precisamente en un servidor que ella puso a nuestra disposición. Y ella también trabaja desde el punto de vista técnico con el directorio. Yo me dedico a la gestión de la información, la edición de las fichas, a contactar a las autoras y a mantener el directorio actualizado. Es un trabajo para siempre y un trabajo en el cual las propias afrocubanas tienen una labor muy, muy importante. Es un directorio hecho, diría yo, para ellas y también por ellas en algún sentido. Una sección muy original, Jorge, es el Observatorio de Medios, donde reseñan notas con sesgos racistas, machistas u homofóbicos en la prensa cubana. Sandra, ¿cómo les ha ido con esta sección? ¿Han logrado influir en los medios cubanos? Por su parte, el Observatorio de Medios es una especie de, como una especie de monitoraje de lo que pasa en medios cubanos, entiéndese por medios cubanos tanto oficiales como entre comillas alternativos, o también podríamos decir de la disidencia o de la oposición, como quisiéramos llamarle. Yo y un grupo de personas que no pertenecen al blog, pero que saben que que me interesa visibilizar el tratamiento, podríamos decir indigno, racista, sexista o violento, como pudiéramos llamarle, de diferentes temáticas. Nos concentramos en visibilizar esto. Por ejemplo, como te podría mencionar, uno de los más importantes fue el debate que tuvo lugar a partir de la aparición en un periódico oficial cubano, en el periódico Tribuna de La Habana, que es el periódico del Partido Comunista de Cuba, de Ciudad de La Habana, o sea, la capital de Cuba. Apareció un artículo cuyo título era profundamente racista, y un artículo dedicado a la visita del presidente Barack Obama a Cuba, o sea, a La Habana. El artículo tenía como título una frase muy racista y se debatió sobre ese asunto. Otro de los asuntos que yo publico en este Observatorio de Medios tiene que ver con el tratamiento, por ejemplo, de la figura de las mujeres negras de manera cosificada, sexualizada, indigna y demás. Hace poco tuvimos un debate bastante profundo sobre la aparición de una viñeta racista donde aparecían dos hombres negros específicamente.
era una caricatura y el tratamiento de la figura de estos hombres negros era completamente racista y además sexualizado. Y se dio un debate muy grande sobre este asunto. Y además del debate, en otros momentos se han hecho denuncias que han hecho que se baje el documento, la viñeta, o sea, se quite de circulación a partir de la denuncia que se ha hecho, y también se han de alguna manera impactado en la opinión pública, ha aparecido en varias televisoras. Medios de comunicación se han comunicado, valga la redundancia, conmigo, y han aceptado que sí, que el tratamiento no ha sido el mejor. Yo creo que ha habido un impacto, en dependencia del contexto en que se ha dado el debate y en dependencia también del medio que ha estado implicado en la denuncia, y en dependencia también del alcance de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en Cuba. Recordemos que las redes sociales en Cuba no son de dominio público completamente, sino un sector mayoritario formado por profesionales, por periodistas y demás, son quienes acceden de manera más o menos plena a las redes sociales. Entonces, en ese marco, había que inscribir el impacto que ha tenido el Observatorio contra el Racismo en el contexto cubano propiamente. Ya para terminar, Sandra, ¿cuál ha sido la respuesta de la blogósfera? Hace 11 años existe Negra Cubana Tenía que Ser. Y esta fue la primera bitácora dedicada en Cuba a la temática racial. Después de esta cantidad de años, no hay muchas más bitácoras dedicadas a este tema. Yo podría decir aproximadamente 10, sin llegar a ese número. Bueno, como una bitácora que inició un camino, yo creo que ha pasado de todo. Ha tenido obstáculos, también ha sido bastante reconocida. ¿Qué más te pudiera decir? Como mismo te estoy dando esta entrevista, muchas personas se han interesado en este blog, muchas personas han llegado a mí queriendo entrevistar, queriendo saber de qué va. Yo creo que el impacto fundamental que ha tenido la bitácora Negra Cubana Tenía que Ser ha sido situar el tema. Y situar el tema no solo para el contexto cubano, sino también para el contexto internacional. ¿Qué pasan con estas temáticas dentro de Cuba? Porque de Cuba en ocasiones se habla mucho, pero se conoce poco, debido también al contexto en el que se desarrolla, podríamos decir, el activismo, y el activismo ciberfeminista, podríamos decir. Entonces, si yo tuviese que evaluar las principales contribuciones, ha sido estar presente, estar ahí, estar al lado de las mujeres afrocubanas, estar contra el racismo de manera clara y definitoria, en ese sentido. Tengo la impresión de que internacionalmente es mucho más reconocido que dentro de Cuba, pero sé que eso tiene que ver también con las condiciones de conectividad de la isla. Y ojalá un día Negra Cubana Tenía que Ser, o ojalá en Cuba un día exista acceso pleno a Internet, de manera que las personas comunes, pudieran leer la bitácora, comentar, entrar en contacto conmigo, proponer temas y demás. Y hasta ahora se ha trabajado bastante y espero en un futuro seguir trabajando y seguir haciéndole mellas al racismo en Cuba. Un abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Sandra, por estos minutos para Caribe Nuestro. Que tengan todos buenas tardes, buenas noches, en dependencia del lugar del planeta donde se encuentren. Un abrazo. Conversábamos con Sandra Abdalá Álvarez Ramírez, autora del blog Negra Cubana Tenía que Ser. Con ella hacemos un balance de su bitácora digital y su lucha para visibilizar el legado de las mujeres negras del Caribe. ¡Cierra la vista! Escuchabas a la ciberfeminista afro Sandra Abdalá Álvarez Ramírez, autora del blog Negra Cubana Tenía que Ser. La entrevista se llevó a cabo para la edición 128 de Caribe Nuestro y se divulgó el 15 de junio de 2017.